Las enfermeras y los enfermeros han estado en la primera línea de batalla durante la pandemia, en ocasiones sin contar con los recursos necesarios para estar protegidos. Ahora además se les pide otras funciones. Para hablar de este y otros temas, hoy me acompaña el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde el Colegio de Enfermería además habéis realizado un manifiesto dirigido a la Junta de Andalucía con varias reivindicaciones, medidas que consideráis urgentes. Hace varias fechas se le envió una carta donde expresábamos nuestro posicionamiento respecto a cómo se está tratando a los profesionales, sobre todo en el ámbito de la atención primaria y por supuesto su repercusión en el área hospitalaria, y se hizo entrega a la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, la Delegación de la Consejería de Salud y Familia, que entendemos que lo elevó a sus instancias superiores a nivel de la Consejería, en Sevilla. Quizá la demanda principal es evitar la saturación en los centros de atención primaria, que se ha convertido en el primer recurso, ¿no?, ahora ante la COVID-19. Sí, partíamos ya de una situación deficitaria, una población sobredimensionada, con unos profesionales que ya eran escasos y ya estaban por debajo de las necesidades que existían en ese momento, y con el inicio de la pandemia del COVID-19 se le ha incrementado las tareas asistenciales. Todos conocemos el famoso rastreo, la determinación de pruebas PCR, la seroprevalencia, el servir de enlace con los centros docentes, es decir, una serie de tareas que incrementan todavía más la presión asistencial que están sufriendo los centros de atención primaria, y vuelvo a decir que como consecuencia la sobresaturación que se va a vivir y se estará viviendo ya en los servicios de urgencia hospitalarios como consecuencia de esta necesidad. Un dato muy significativo es que Málaga está a la cola de enfermeros por habitante. Creo que eso no supera Granada, o sea, somos el que tiene el segundo peor dato, ¿no? Hace ya bastante años que venimos reivindicando esa deficiencia, que venimos diciendo que el ratio existente entre profesionales de enfermería y paciente es el menor de toda Europa, solo no sigue Granada, y bueno, pues entendemos que ese es uno de los elementos que contribuyen a que no se pueda prestar la atención adecuada en estas situaciones donde las necesidades son todavía mayores a las que teníamos anteriormente. Y tenga en cuenta que estamos hablando de unos ratios de 300 y algo de enfermeros en la provincia de Málaga. Estamos hablando de en España por encima por el ratio de los 400, y Europa anda sobre los 700, es decir, podemos decir que estamos muy por debajo de las necesidades que Málaga necesita, no solo para cubrir y hacer frente a la pandemia, sino para prestar una atención adecuada en una situación normal. Reivindicáis una equiparación como mínimo, ¿no?, al resto de España. Mínimamente una equiparación con unos estándares de calidad que ya están más que estudiados, están más que analizados, y se considera que un ratio de profesionales de enfermería por paciente contribuye a elevar la calidad de la salud de toda la población. Además, este dato también se ha visto agravado, como comentábamos, por el COVID. Se ha aumentado la falta de personal, pues, por diferentes motivos. ¿Cuáles crees que son estos motivos por los que ha habido una carencia de enfermeros? Bueno, ya he dicho anteriormente que ya de por sí, en condiciones normales, había una carencia. Por desgracia no se ha fidelizado a los profesionales de enfermería, no se les ha fidelizado. Ha habido un conflicto continuo entre direcciones y gerencias de distintos centros, de distintos distritos, no solamente de distintas comunidades autónomas, sino incluso dentro de la misma comunidad autónoma y dentro de la misma provincia. En eso han rivalizado también, por supuesto, países europeos que consideran que los profesionales de enfermería tienen un reconocimiento y tienen un bagaje profesional muy importante y reconocido. Y ha sido una falta de fidelización de esos profesionales y una serie de competencias hacia llevarse profesionales de un lado para otro, y porque por supuesto ahora están poniendo en evidencia, están poniendo encima de la mesa esa política que se ha seguido durante tantos años. Además, las bolsas ahora están prácticamente vacías, ¿no? Es otro problema. Las bolsas están vacías, las bolsas no se actualizan porque son bolsas de mucho tiempo sin actualizarse, y nos encontramos pues que los que han terminado en julio, los que terminaron en junio y julio, pues no han podido actualizar sus datos y se encuentran en una bolsa paralela ofreciéndose por los centros para poder coger contratos. Es una situación muy difícil de conseguir profesionales cualificados y que puedan hacer frente a la situación a la que nos tenemos que enfrentar. Tenga en cuenta además la cantidad de profesionales que se están contagiando y que están suponiendo una merma añadida pues al número de profesionales disponibles para poder estar presente en toda esta situación. Esta carencia, como comentas también, es
problema de la fuga de talentos, ¿no? Se forman aquí, estudian la carrera aquí y luego no encuentran un contrato adecuado a esa formación. Sí, yo siempre he dicho, y además ya llevo tiempo diciéndolo, que nosotros tenemos muy poquita industria, pero una de las industrias que tenemos es la industria de títulos, y nosotros somos verdaderos fabricantes de titulados, que Europa y el mundo se beneficia de ellos. No somos capaces de coger esos profesionales, se hable de enfermería, se hable de cualquier otro tipo de profesión, y ponerlo a nuestra disposición. Por lo tanto, una industria potente nuestra, la fabricación de titulados, por desgracia, pero es como estamos viendo que es la situación. A esto hay que añadir pues, que se le han sumado, como comentabas al principio, nuevas funciones a las enfermeras y a los enfermeros, como realizar los test COVID o incluso el rastreo. Sí, es lo que le decía al comienzo. Las funciones que tiene la enfermería en atención primaria son muy concretas, son muy claras y siempre lo han hecho. La atención domiciliaria, la atención presencial, un trato individualizado a las personas y sobre todo el seguimiento de los enfermos crónicos. Hoy estamos viendo que estamos todos centrados en el tratamiento del COVID. Y con eso, pues con los mismos profesionales, incluso menos, no podemos hacer mucho más. Entre las funciones que se le han incorporado, pues tenemos, como hemos visto, la detención de las PCR, la realización de los test de seroprevalencia, las famosas funciones de rastreo, el servir de enlace con los teléfonos a los centros docentes y ahora una función que sí es propia de los centros de salud es la vacunación contra la gripe. Esa sí es propia de los centros de salud, pero ante los nuevos procedimientos de vacunación y ante los nuevos estándares, bueno, pues se va a vacunar a más cantidad de población, siendo necesario más profesionales para hacer esa función, que vuelvo a decir, que es propia de la enfermería. Es así. Pero además han tenido que, podemos decir, formar en un tiempo récord para realizar tanto los rastreos como los test, porque estamos hablando que todo esto comenzó, como quien dice, en el mes de marzo. Bueno, todos sabemos cómo se hace la formación, cómo se suele hacer la formación. Hay formación muy reglada y muy precisa, pero en las situaciones como las que estamos viviendo, la formación tiene que ser rápida y tiene que ser ágil, con lo cual, pues bueno, ahí lo dejo. Enfermeros jubilados se están formando para ser rastreadores. ¿Han empezado ya a rastrear? Sí, el Colegio de Enfermería de Málaga y en concreto la Asociación de Jubilados de nuestro colegio se presentó voluntario para hacer funciones de rastreo. Y de hecho se formaron y están realizando funciones. Actualmente tenemos un número de jubilados, bueno, no sé si mucho o poco, pero sí que sirven para suplir esa deficiencia en materia de rastreo y que están contribuyendo a paliar esa deficiencia que existe. Las labores de los voluntarios tienen unas consideraciones. Nosotros entendimos que para ser voluntario en las funciones de rastreo no podemos entrar en competencia con el mercado laboral y así lo dejamos claro desde un principio, pero sí estamos contentos por esa participación y esa ilusión que los jubilados del Colegio de Enfermería le han puesto para ayudar a la sociedad en estos momentos. También reivindicáis la enfermería escolar, que se implante esta figura como obligatoria, que los colegios tengan enfermeras para atender las necesidades que surjan. La reivindicación de la enfermera escolar va mucho más allá del enfrentamiento, de ponerse al frente en la lucha contra el COVID. Hace ya bastante de años que se presentó en el Parlamento andaluz y fue rechazado la presencia de la enfermera escolar y se abogó por este enlace, este teléfono que existe en los centros de salud para dar respuesta a ello. Las funciones de la enfermería escolar van mucho más allá de simplemente poner las medidas contra el COVID. Nosotros entendemos que ahora mismo, cuando un alumno entra en un centro docente, la salud se queda en la puerta y no podemos permitir eso. Nosotros queremos que la salud entre en los centros docentes y entre de la mano de la enfermería, y en concreto de la enfermería escolar. Y que ese alumno, ese chico que es pequeño y que va creciendo, se convierta en el eslabón de la cadena de la transmisión hacia su familia. Que la salud, a través de ese alumno, llegue a la familia. Y entendemos que la enfermería escolar es muy importante en el mundo docente. Por supuesto, si esta figura hubiese estado creada y participara antes de la aparición del COVID, por supuesto hubiéramos solucionado un gran problema. Claro. Pero bueno, nos hemos encontrado con otro problema añadido, fruto de la falta de voluntad por poner en funcionamiento la enfermería escolar. De hecho, es que existe, no sé si en otras comunidades, en otros países, esa figura existe perfectamente. De hecho, le puedo decir que la Comunidad de Castilla-La Mancha hace unos meses sacó una convocatoria para enfermeros escolares en distintos centros docentes de su comunidad.
Andalucía no la tenemos, existen centros, algunos de carácter público, pero la gran mayoría son de carácter privado, pero podemos decir que ni tan siquiera centros con necesidades especiales tienen esa persona, ese profesional que ayude a las necesidades que manifiestan estos niños. ¿Habéis recibido respuesta por parte de la Junta respecto a esta reivindicación? No. Por parte de la Junta no hemos recibido ninguna respuesta, hay vagas intenciones de distintos partidos políticos, se hacen eco de nuestro posicionamiento y se muestran partidarios de contribuir en esta postura y en hacerlo presencial, pero la realidad es que no tenemos ninguna ilusión que a corto, a breve o a medio plazo esto se ponga en funcionamiento. Como comentabas también, estamos justo en la época de vacunación de la gripe, o sea, comienza un poco la segunda ola, se junta con la vacunación de la gripe, se ha hecho de manera escalonada, pero aún así ha supuesto también otra carga de trabajo para los enfermeros, que quizás esta sí que era su función principal, ¿no?, en los centros. Como le decía, la vacunación es una función primordial de la atención primaria y en concreto de la enfermería. Los nuevos procedimientos han incorporado mucho más población susceptible de recibir la vacuna contra la gripe, con lo cual, contando con los mismos profesionales, pues bueno, tienen que crear, como hemos visto, los circuitos para la administración de la vacuna son completamente distintos, se están creando determinados ubículos, por decirlo de alguna manera, donde hay entrada y salida, donde se facilita el acceso de las personas que bueno, pues van a administrarse la vacuna. Pero sí, es otra carga adicional, entendámosla no como carga en sí, sino como una función propia, pero que sí, con las nuevas cantidades de vacunación que se están poniendo, supone una nueva necesidad de recursos humanos. Ahora que estamos en una semana un poco complicada, ¿cómo veis desde el colegio esta segunda ola? ¿Está más preparado? ¿Vais a contar con los recursos necesarios? Es una situación imprevisible y de incertidumbre. No sé si nos acordaremos que hace meses estaba todo ya liquidado, estaba todo resuelto, cuando históricamente sabemos que la segunda oleada, o habíamos aprendido que las segunda oleadas son peores que las primeras. Hoy en día, por parte de la Consejería, se nos garantiza que la cantidad de equipos de protección es suficiente, tienen una serie de reservas estratégicas y unas líneas de producción que garantizan durante un tiempo el mantener ese número de equipos de protección, pero luego la cuestión de las instalaciones de UBI, de camas hospitalarias y de zonas de atención y de profesionales sobre todo, y profesionales formados, pues dependerá de las necesidades y de cómo evolucione la pandemia. También acaba de entrar en vigor el nuevo plan contra agresiones a sanitarios de Andalucía. Una situación que, por desgracia, cada vez se da más. ¿Qué opina de este nuevo recurso? Es un tema largo en el tiempo y que hemos conseguido algo. Yo le puedo decir que he participado y además en el mandato anterior como miembro de la Junta de Gobierno he participado en distintas reuniones y hemos conseguido que algunas de las reivindicaciones que nosotros pusimos encima de la mesa se pongan de manifiesto en este nuevo reglamento que se ha puesto en vigor. Yo quiero romper una lanza por los interlocutores policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que han hecho una gran labor, y hemos conseguido que Málaga, lo que refiere a Andalucía, esté a la cabeza en número de denuncias, no porque seamos más conflictivos, no porque seamos más violentos, sino porque el profesional ha tomado conciencia de que si no se denuncian las agresiones, esto nunca va a ningún sitio. Eso lo ha conseguido no solamente los interlocutores policiales, sino las distintas instituciones y organismos entre los cuales estamos el Colegio de Enfermería y que hemos puesto a disposición de colegiados, bueno, pues nuestro servicio de agresiones. Pero sobre todo el tener conciencia. Es muy difícil haber sufrido una agresión, presentar una denuncia y encontrarse con el agresor nuevamente en su centro de trabajo, y eso ha estado ocurriendo. Entendemos que con este nuevo reglamento eso se intenta evitar, pero que es un tema muy difícil y ojalá se pudiera solventar en la mayor brevedad posible, cosa que entiendo que bueno, va inherente en la sociedad y en la evolución del momento. Claro, es que una situación además ahora complicadísima, está todo el mundo un poco nervioso con lo que va a pasar, todo el mundo quiere que se le atienda, que ser los primeros y muchas veces pues sacamos lo peor, no justo contra la persona que menos lo merece. Sí, pero bueno, el tema de las agresiones, no solamente lo centremos en el COVID, el mundo de las agresiones, la agresión a los profesionales venía de largo y tendido. Muchas veces, bueno, fruto de la situación que padece la persona, fruto de la educación, fruto del sistema sanitario que se ha creado y que no da respuesta como entiende el ciudadano,
Y entonces son una serie de un conjunto de ideas y de circunstancias, bueno, que condicionan que la persona que tiene adelante es la que debe recibir tu peor de las consideraciones, tu agresión, tu insulto, tu menosprecio y lo peor de ti mismo, ¿de acuerdo? Y entonces esa situación es la que entendemos que, bueno, se debe de evitar en la medida de lo posible, con medidas físicas, con medidas legales, con medidas restrictivas y con medidas de disposiciones legales que haga que el agresor no vuelva a reincidir y sobre todo evitar en la medida de lo posible que esto ocurra. Después de todos los temas que hemos tratado, los contratos también es otro punto importante, ¿no? La fidelización de los enfermeros para que puedan quedarse aquí en Málaga y no se vean tentados a irse fuera. Es un tema muy difícil, es un tema de muchos años. Como les decía anteriormente, no se ha fidelizado a los profesionales, no se ha fidelizado a profesionales ni mucho menos por su perfil, y nos hemos encontrado con esta situación. Los profesionales se le ofrecen contratos precarios, entendiendo contratos precarios, contratos que no permiten una conciliación familiar, que no permiten hacerse una vida, que no permiten una vida ajena o distinta a la vida profesional y bueno, pues nos encontramos en esta situación. Y sobre todo con contar profesionales preparados, no podemos ser, como nosotros hemos entendido o como se entiende el sistema sanitario público, en lugar de profesionales, ser verdaderos números que servimos para todo, servimos para estar en un área especializada como un área más común, como en un área de hospitalización, como en una consulta, no servimos para eso, porque todos necesitamos un periodo de rodaje y un periodo de aprendizaje. El título nos da una autorización para poder ejercer, pero no nos da la sapiencia ni la sabiduría en cualquier sitio, eso lo dice la experiencia y la práctica. Y entonces el sistema actual no permite eso y por supuesto no podemos permitir que profesionales que ya se han formado en la lucha contra el COVID se vayan a otros sitios, se vayan no solamente a otros hospitales de la provincia de Málaga o de la Comunidad de Andalucía, sino que se vayan fuera de España. ¿Por qué? Pues porque le ofrecen contratos más largos y le ofrecen mejores salarios y sueldos. Es una competencia que tenemos entre nosotros mismos y que no debería de existir. José Miguel Carrasco, pues muchas gracias por haber venido a Torremolinos Televisión y esperamos que poquito a poco vayáis consiguiendo pues todas estas demandas. Muchas gracias a vosotros.